En el verano de 1995, la República Popular China moviliza sus tropas hacia la provincia de Fujian, para luego realizar una serie de ejercicios de combate, donde destacaron las pruebas de misiles. Esto para mandar un mensaje fuerte al gobierno de Taiwán, bajo la presidencia de Lee Teng-hui, que parecía alejarse de la política de una sola China, al solicitar al Congreso estadounidense conceder una visa para visitar a los Estados Unidos. Solicitud que había sido negada previamente por el presidente Bill Clinton. El Congreso concede la petición con 396 votos a favor, 0 en contra y 38 abstenciones. Finalmente, el líder taiwanés visita el país, concediendo una exposición en la Universidad de Cornell sobre la experiencia de democratización de Taiwán, hecho que fue calificado como un intento de dividir China por la prensa de Estado del Partido Comunista Chino. Luego de las pruebas balísticas realizadas cerca del estrecho de Taiwán, como no podía ser de otra manera, se involucra a la autoproclamada policía del mundo. Así es, los Estados Unidos, movilizando la mayor cantidad de arsenal militar en Asia desde la guerra de Vietnam. El presidente Clinton mandó sus mejores vehículos militares, portaaviones, buques con misiles teledirigidos, un sistema de armas poderoso de la potencia militar más grande del planeta. Todo este arsenal militar estadounidense entra a la región y pasa por el estrecho de Taiwán, mandando un mensaje claro: no puedes hacer realidad tus objetivos de política exterior sin nuestra aprobación. Despliegue militar que cumplió su cometido, ya que China detuvo sus pruebas balísticas. Este suceso es conocido por algunos historiadores como la tercera crisis del estrecho de Taiwán. Sin embargo, hoy las cosas son diferentes. China es considerada por muchos como la segunda potencia mundial y las amenazas contra Taiwán han vuelto. Se han registrado múltiples violaciones de la Zona de Identificación de Defensa Aérea, ADIS, por sus siglas en inglés, que es el espacio aéreo de un territorio monitoreado por las Fuerzas Armadas de un país, que trata de identificar toda aeronave en interés de la seguridad nacional, donde las aeronaves deben identificarse para no ser consideradas como una amenaza. Y esto no es cosa de una sola vez. Esta es una gráfica de todas las veces que se violó dicha zona en el 2022. Estados Unidos sigue movilizando su arsenal militar por el estrecho de Taiwán. Pero esto no es 1995. La milicia china no detiene sus pruebas militares y violaciones del espacio aéreo de Taiwán. Y cada vez con más frecuencia encontramos titulares advirtiendo sobre los peligros de una tercera guerra mundial. Ahora nos preguntamos, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Qué sucedió para que exista esta tensión entre la República Popular de China y el gobierno de Taiwán? Hoy indagaremos sobre el origen de la tensión concerniente a la isla de Formosa y el estatus político de Taiwán. La isla de Taiwán ha sido sujeto de asentamientos coloniales, particularmente de las potencias neerlandesas y españolas, entre los años 1624 hasta 1668. Posteriormente fue administrada por la dinastía Qing, durando bajo su dominio unos 212 años aproximadamente, hasta que la dinastía perdiera la primera guerra chino-japonesa contra el imperio japonés, llevando a la firma del Tratado de Shimonoseki, donde la dinastía Qing cede, entre otros territorios, la isla de Taiwán. Se mantiene bajo dominio de la Japón imperial hasta finales de la Segunda Guerra Mundial. Mientras tanto, en China sucedían muchas cosas. La pérdida de la guerra chino-japonesa y la rebelión de los Boxers lleva a una ola de protestas y descontento general de la población que desencadena en la revolución de Xinhai, lo que lleva a su fin a la dinastía Qing y a la última dinastía imperial en la historia de China, naciendo así la época republicana de China. En 1912 nace la República de China, conocida como el Gobierno de Beiyang, la cual obtuvo reconocimiento internacional como el gobierno legítimo de China. Sin embargo, este gobierno no tenía el control de facto de toda China. A partir de 1916 se entra en un periodo llamado la Era de los Señores de la Guerra, o The Warlord Era en inglés, donde distintos grupos paramilitares ostentaban el control de ciertas regiones de China. Es bajo este periodo donde se crean los protagonistas de nuestra historia. Por un lado, el Partido Nacionalista de China, mejor conocido como el Kuomintang, bajo el mandato de Chiang Kai-shek,
que, de la mano de su ejército, controlan las regiones de China que se muestran en azul en el mapa. Por otro lado, nace el Partido Comunista Chino, inspirado en las ideas socialistas europeas y en el triunfo de la revolución de los bolcheviques en Rusia. Ambos partidos se unen para formar en 1924 el primer Frente Unido, para derrocar la era de los señores de la guerra y unificar entonces la fragmentada China. Juntos emprenden la llamada Expedición del Norte para derrocar al gobierno de Beiyang. Sin embargo, sus diferencias ideológicas se impusieron, llevando al general Chiang Kai-shek a ordenar la conocida como Masacre de Shanghái para deshacerse de los comunistas, lo que pone fin al primer Frente Unido y a un debilitamiento del Partido Comunista. La segunda parte de la Expedición del Norte empieza en 1928, cuando el Kuomintang finalmente llega a Beijing y concluyen su cometido exitosamente con la unificación de China. Sin embargo, esto no significó el cese del fuego en China, ya que el Partido Comunista Chino no olvida los eventos de la masacre de Shanghái, lo que lleva a que se libre la guerra civil china entre el Partido Comunista y el nuevo gobierno a cargo del Kuomintang liderado por Chiang Kai-shek. Esta guerra civil se divide en dos fases. La primera comprende los años 1927 hasta 1937, que se detuvo debido a la invasión del Imperio japonés a China en la Segunda Guerra Mundial, en lo que se conoce como la Segunda Guerra Chino-Japonesa o la Guerra de Resistencia contra Japón. El avance de las tropas niponas es tal que llegan a capturar las ciudades de Beijing y Shanghái, lo que lleva a los nacionalistas y comunistas a formar el Segundo Frente Unido, donde los comunistas aceptaban el liderazgo de Chiang Kai-shek para resistir a la invasión japonesa. Sin embargo, la sumisión del Partido Comunista a la cadena de mando del ejército revolucionario solo sucedió en papel. El Partido Comunista actuó de manera independiente y se enfrentó pocas veces al Imperio japonés en batallas. La coordinación entre el Partido Comunista Chino y el Kuomintang fue mínima. Tan pronto se volvió aparente la derrota del Imperio japonés, se resume la Guerra Civil China, entrando así en su segunda fase en 1945, terminando en 1949 con el Partido Comunista Chino ganando control sobre la China continental y proclamando la República Popular de China, con su líder Mao Zedong, forzando al gobierno del Kuomintang a refugiarse en la isla de Taiwán. Así empieza esta guerra diplomática entre la República de China con gobierno en Taiwán y la República Popular de China liderada por el Partido Comunista, ambos gobiernos proclamando ser los legítimos gobernantes de toda China. No obstante, el gobierno de la República de China, bajo el mandato del Kuomintang, junto a los Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Soviética, conforman los cuatro grandes victoriosos de la Segunda Guerra Mundial y fundan la Organización de las Naciones Unidas en 1945, recibiendo un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Así, las reclamaciones del gobierno de Chiang Kai-shek de ser el legítimo gobernante de China eran aceptadas por los Estados Unidos y la mayor parte de sus aliados. El Partido Comunista Chino, que se encontraba en control de la China continental, contaba con el apoyo de la Unión Soviética para que estos obtuvieran la membresía de la ONU, mientras que los Estados Unidos buscaban impedir que el bloque comunista obtuviera otro asiento permanente en el Consejo de Seguridad. Esto llevó a un boicot por parte de la Unión Soviética a las Naciones Unidas, lo que desembocó en la resolución 505 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que afirma a la República de China como el gobierno central de China. Paralelamente, los Estados Unidos firman con el gobierno de la República de China el Tratado Sino-Americano de Defensa Mutua en 1955, con la intención de defender a la isla de Taiwán de la República Popular China. Pero todo esto estaba a punto de cambiar, en un cambio de estrategia geopolítica que forjó el camino de las relaciones exteriores como las conocemos hoy en día. Los Estados Unidos, bajo la administración de Richard Nixon, manda al consejero de Seguridad Nacional, Henry Kissinger, a 2 viajes a la República Popular de China en julio y octubre de 1971. Viajes que fueron secretos, para encontrarse allá con su homólogo Zhou Enlai. Estos viajes
abrieron paso para la visita del presidente Richard Nixon a China. Knowing of President Nixon's expressed desire to visit the People's Republic of China, cuyo objetivo principal era ganar ventaja en su relación con la Unión Soviética, lo que llevó a China a romper relaciones políticas con la URSS. Nixon mantuvo conversaciones con Mao Zedong y formalizaron las relaciones entre ambas naciones, terminando con 23 años de aislamiento diplomático y hostilidad mutua, en favor de una alianza estratégica antisoviética entre China y los Estados Unidos. Esto llevó en 1971 a la resolución 2758 de la Asamblea General de Naciones Unidas, donde se retiraba el reconocimiento de los representantes de Chiang Kai-shek como los legítimos representantes de China y reconoce al gobierno de la República Popular China como los legítimos representantes, ocupando así su asiento en el Consejo de Seguridad. De esta manera, la República de China no solo pierde su asiento en el Consejo de Seguridad, sino todo tipo de representación en Naciones Unidas. Parte fundamental para entender la relación Estados Unidos-China se centra en los tres comunicados, que son una serie de declaraciones hechas en conjunto entre ambos países. La primera comunicación se da en febrero de 1972, centrándose en su posición referente a Vietnam, la península de Corea, India, Pakistán y, más importante, sobre Taiwán, donde Estados Unidos reconoce que todo chino de ambos lados del estrecho de Taiwán mantiene que solo existe una China. La segunda comunicación se da en enero de 1979, donde se establecen formalmente las relaciones diplomáticas entre ambos países. Así, Estados Unidos reconoce que la República Popular de China es el gobierno legítimo y reconocen la posición del Partido Comunista Chino que Taiwán es parte de China. The United States of America and the People's Republic of China have agreed to recognize each other and to establish diplomatic relations as of January 1st, 1979. Asimismo, Estados Unidos rompe relaciones diplomáticas con la República de China, es decir, Taiwán. Esta es la conocida como política de una sola China. La tercera declaración se da en agosto de 1982, donde ambos reafirman su deseo de fortalecer lazos culturales, económicos, académicos, científicos y tecnológicos, aunque no se llegó a nada en cuanto a la venta de armas estadounidenses a Taiwán. Sin embargo, en 1978, el Congreso de los Estados Unidos promulga la Ley de Relaciones con Taiwán, posterior al establecimiento de las relaciones diplomáticas con la República Popular de China. Esta acción del Congreso fue en represalia al presidente Carter por haber roto el Tratado Sinoamericano de Defensa Mutua, por lo que, unido a las influencias del gobierno de Taiwán en el Congreso americano, logran promulgar esta ley que contiene, entre otras, las siguientes provisiones. Realizan un cambio en la definición de Taiwán, dejan de utilizar el término República de China por el término Autoridades Gobernantes de Taiwán. Autoriza relaciones diplomáticas de facto con el gobierno de Taiwán, catalogándolo dentro de las leyes estadounidenses como países extranjeros, naciones, gobiernos o entidades similares, tratando así a Taiwán como un estado subsoberano. Estipula que Estados Unidos considerará cualquier esfuerzo por determinar el futuro de Taiwán por medios pacíficos como embargos o boicots como amenazas a la paz y seguridad del Pacífico Oeste, área de grave importancia para los Estados Unidos. Sin embargo, no estipula directamente que intervendrán militarmente en caso de que China invada o ataque Taiwán, pero tampoco lo niega. Esta ley causó disgusto en el líder de la República Popular China, Deng Xiaoping, que empezó a ver a los Estados Unidos como un socio insincero dispuesto a abandonar los compromisos previos adquiridos con China. Por su lado, China ha aumentado su influencia en la mayoría de países, poniendo su política de una sola China por delante, determinando que la isla de Taiwán tenga el estatus de una simple provincia rebelde, como requisito primordial para el establecimiento de relaciones diplomáticas con los estados, dejando a Taiwán con solo 3 estados que lo reconocen formalmente como el legítimo gobierno de China. La política de una sola China, aceptada por los Estados Unidos en los 3 comunicados, ha sido interpretada como una ambigüedad estratégica, sustentándose en el lenguaje utilizado en dicho acuerdo, donde se reconocen las pretensiones de China, mas no la aceptan. Estrategia de ambigüedad
diseñada para disuadir a Taiwán de declarar independencia y disuadir a China de tomar la isla de Formosa, manteniendo así las relaciones diplomáticas formales con la República Popular China y las relaciones no oficiales con el gobierno de Taiwán, queriendo preservar este status quo. China ha entrado al juego de las superpotencias. Las tensiones concernientes a la isla de Formosa están cada vez más latentes y ninguna parte parece querer cambiar su perspectiva. Tengamos presente que este no es un tema de blanco y negro, buenos y malos, sino que conlleva una escala de grises donde cada quien juega sus cartas en el mejor de sus intereses. Quiero cerrar con una frase extraída de la película Marea Roja. En un mundo nuclear, el enemigo es la guerra en sí misma.